Mis queridos hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Pueden ya tomar asiento. Siempre es bueno y es grato el poder llegar a la casa de nuestro Señor con la finalidad que tenemos, ¿no? Saber que para los que somos hijos de Dios, para los que somos de nuestro Padre Celestial, sabemos que el día domingo es el primer día de la semana. Sí sabemos eso, ¿no es cierto? El primer día de la semana es el día domingo. Por eso es que nosotros venimos todos los domingos a la iglesia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de agradecerle al Señor. Con la finalidad de poder alabar su nombre, de poder exaltarle y también de poder venir a su casa a escuchar su palabra. Somos grato perfume, es lo que acabamos de cantarle a nuestro Dios, y justo de eso es el tema de la prédica de hoy. Así que vamos a empezar este tiempo de prédica, pero vamos a empezar orando, ¿sí? Ahí donde ustedes están, cierre sus ojitos, incline su cabeza, vamos a orar. Padre del cielo, Dios todopoderoso, gracias le damos, Señor, por su bondad infinita, su misericordia y su gracia. Usted siempre es bueno, Padre. En todo momento es bueno, Padre Celestial. Así dice su palabra. Aún en medio de la dificultad, del problema, de la tensión, de la ansiedad que se puede ocasionar, Señor, usted es bueno. Y es momento de agradecerle y darle gracias por lo que usted hace en nuestras vidas, por lo que usted permite en nuestras vidas. Y entender que todo lo que sucede, Señor, es para nuestro bien. Como hijos es para nuestro bien. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Y asimismo, Señor, hoy queremos escuchar su palabra. Pero para eso, Señor, pedimos perdón. Le pido que pueda perdonar nuestras vidas, todo lo que nosotros hacemos, nuestros accionares, Señor, que están equivocados en muchas ocasiones, Padre. Por esta carne que tenemos, por esta naturaleza pecaminosa que cargamos, Señor. Pero sabemos que podemos ir a donde usted y confesar nuestros pecados, porque usted es fiel y justo para perdonarnos. Por eso hoy le pedimos perdón, Señor, para poder estar atentos a lo que usted nos quiere enseñar, atentos a su palabra, Señor, escuchando de manera clara, con nuestro corazón también concentrado, entendiendo que eso debe de ser disuelto en nuestra mente y grabado de tal manera que podamos llevarlo para siempre. Gracias, Padre Celestial. Y asimismo, Señor, de manera humilde le pido, Padre, que sea usted utilizando a esta persona que está aquí adelante, Señor, con la finalidad de enseñar su palabra, con la finalidad de enseñar su conocimiento, no el conocimiento de un ser humano, porque ese conocimiento tiene fin. Ese conocimiento no es el correcto, Señor, sino su palabra, la que nunca deja de ser, la que permanece para siempre y la que nos guía por el camino del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que usted escucha y usted está presente aquí. En el nombre santo de Cristo Jesús, amén, y amén, y amén. Amén, mis queridos hermanos. Hoy, como les decía, nuestra prédica va a versar sobre lo que habíamos cantado, sobre el grato perfume que nosotros debemos de ser como hijos del Señor. Pero para esto quiero primero orientarme de acuerdo a lo que hemos ido trabajando, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo. Y para los que están viniendo constantemente acá a la iglesia, sabemos que estamos estudiando, ¿qué libro? Segunda de Corintios. Eso quiere decir que acabamos la primera carta. La primera carta lo terminamos el año anterior, si se recuerdan, ¿no es cierto? Estábamos ya terminando, hubo un intervalo. Después empezamos la segunda carta y estamos en el capítulo 2, versículo, eso, muy bien, terminamos hasta el versículo 11 y hoy vamos a empezar el versículo 12 y la porción de este día va a ser el versículo 12 hasta el versículo 17, queridos hermanos. Del 12 al 17 es lo que hoy día vamos a estudiar. Así que puede anotarlo. Veo que muchos ya tienen su esferito, su lápiz, su cuadernito.
Y es muy importante porque no basta solamente con el hecho de escucharlo aquí, sino que usted pueda llegar a su casa. Y cuando llegue a su casa, abrir en su casa con su familia la palabra de Dios y poderla estudiar en conjunto. ¿Sí? Entonces, hoy día nos toca esa porción bíblica. Queridos hermanos, para poder empezar, yo quiero que ustedes puedan recordar algo más. Cuando estudiábamos la primera carta, yo les daba una introducción. Les hablaba que esta carta fue escrita para una iglesia que era la iglesia que se ubicaba en Corinto. ¿Dónde estaba Corinto? En un istmo, ¿sí se acuerdan? ¿Qué era un istmo, queridos hermanos? Una franja de tierra estrecha que está bañada por un mar del un lado y por otro mar del otro lado. Y les contaba que en ese momento no había cómo hacer un canal como el canal de Panamá, eso es un istmo, el canal de Panamá, sino que directamente los barcos se ponían sobre ruedas y pasaban de un lado al otro, ¿sí? Entonces era una ciudad con un puerto, era bastante comercial porque los barcos pasaban por ahí. Aparte de que era un puerto y había mucha gente, era muy conocida la ciudad, también había uno que se llamaba, un evento que se llamaba los Juegos del Istmo. Era tan famoso como los Juegos Olímpicos y había muchas personas que se reunían ahí. Y también tenía lugares altos de esta ciudad. Y en esos lugares altos había templos. Y uno de los templos eran los templos de la diosa Afrodita. Y esos templos eran ocupados por sacerdotisas, pero que eran prostitutas. Y era una ciudad que era muy corrompida por esto. Había mucha inmoralidad. En medio de esa ciudad había una iglesia y esa iglesia era la iglesia de Corinto. Entonces Pablo escribió la primera carta. ¿Por qué? Porque se enteró que en esa iglesia estaba entrando toda esa inmoralidad a la iglesia. Habían falsos maestros que estaban enseñando pensamientos filosóficos y también querían judaizar otra parte de estos maestros. Queridos hermanos, les doy este contexto porque la primera carta Pablo ya les llamó a la conciencia. Escribió a la iglesia y les dijo: miren, todo esto está pasando, incluso cosas que ni en el mundo, ni afuera se pueden ver, están dentro de la iglesia. Y él les llamó la atención. Pero mis queridos hermanos, déjenme decirles que la respuesta no fue positiva de la iglesia, sino que Pablo fue a Corinto y la primera carta lo que ocasionó es que le desacrediten a Pablo. No lo estaban tomando ni como autoridad, ni como apóstol, y más bien querían desecharle a Pablo. Pablo salió de Corinto, se fue a Éfeso, y desde Éfeso él escribió una carta, que esa carta no se encuentra en la palabra del Señor, pero hay una evidencia de esa carta, está en el capítulo 10 de la segunda carta de Corintios, que él escribió, que se llama la carta severa. Y esa carta severa, queridos hermanos, era una carta realmente fuerte, en donde él estaba corrigiendo, donde él puso a las personas que estaban haciendo daño a la iglesia, y a esas personas tenían que expulsarlas. Y bueno, fue demasiadamente fuerte, un llamado de atención bastante fuerte de parte de Pablo hacia la iglesia de Corinto. Esa carta, queridos hermanos, estuvo en medio de la carta, de la primera carta que nosotros tenemos de Corinto, a la segunda carta de Corinto. Les cuento este contexto porque en la porción que hoy día nos toca vamos a entender el por qué es necesario conocer esto. Así que vamos a empezar ahora sí con la porción bíblica, y voy a empezar con un versículo que me va a llamar mucho la atención porque este me va a ayudar a concluir la prédica de hoy, y ese puede anotarlo, está en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Este versículo anótele, mi querido hermano, porque con ese vamos a concluir, y voy a leerlo. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él.
Voy a volverlo a leer. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Ese versículo téngalo ahí presente, mi querido hermano. Regrésese por favor, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 17. Vamos a leerlo. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice así: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. ¿Cuáles ustedes? De la iglesia de Corinto, ¿sí? A ellos les estaba diciendo: así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Versículo 14. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Versículo 17. ¿Ya ven? No somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Queridos hermanos, ustedes van a notar en esta porción bíblica, como les decía, los dos primeros versículos, es como que se interrumpen. Pablo empieza a contar, o está contando, ¿no es cierto?, un relato. Ustedes leen el versículo 12 y el versículo 13, y nos está contando algo. Y en el versículo 14 es como que se fue a otro lado. Está hablando de otra cosa. Es por eso que les decía, es necesario conocer el contexto. Y con el contexto que acabamos de hablar acerca de esa carta severa, es lo que está contando justamente Pablo en este versículo 12 y 13. Y voy a leerlo para que se pueda entender. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Pablo salió de Efesios, ¿sí? De Éfeso, perdón, de la iglesia de los Efesios, salió caminando y empezó a predicar, queridos hermanos, y fue caminando y llegó hasta la ciudad de Troas. Y hay el versículo, y les voy a dar la porción. Ustedes puedan anotarlo y puedan esto también confirmar. Está en 1 de Corintios, anótelo, capítulo 16, el 8 al 9. Ahí usted puede confirmar lo que le estoy contando en este momento, ¿sí? 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 8 al 9. Caminó Pablo, queridos hermanos, y llegó a la ciudad de Troas. Y mientras llegaba a la ciudad de Troas, él iba evangelizando. Y conforme él iba evangelizando, dice que se le abrió una puerta, porque todos escuchaban. Todos escuchaban y él empezó a evangelizar. Pero mientras él estaba evangelizando y llegando a todas las ciudades y predicando la palabra del Señor, no tenía paz en su corazón. Porque había escrito esta carta y había mandado esa carta ¿con quién? Con Tito. Tito había llegado a Corinto a entregar esa carta y todavía no regresaba con la respuesta. Y no sabía cómo había la iglesia accionado, si tal vez se accionó de manera positiva y corrigió lo que estaba haciendo mal, o tal vez siguieron y persistieron en lo malo. Él tenía esa preocupación en su corazón, él tenía una preocupación de saber qué es lo que pasó con la iglesia.
mientras él estaba en su ministerio, él estaba pensando en los hermanos de Corinto y no le dejaba tranquilo y estaba con eso en su corazón. Tenía ansiedad, tenía angustia de saber qué es lo que pasó. Y es por eso que él dijo, bueno, sí, se me abrió una puerta, pero voy a dejar aquí y me voy a ir hacia Macedonia, en donde yo puedo encontrarle a Tito y puedo saber la respuesta. Recuerdo que la semana anterior estaba predicando el hermano Lenin y él nos hacía comprender, ¿no? Queridos hermanos, nosotros hoy en la modernidad mandamos un mensaje de texto, ¿no es cierto? Un WhatsApp. Mandamos el WhatsApp y a veces se demora la otra persona y cuando es un mensaje medio fuerte estamos con una ansiedad. ¿Qué será? ¿Qué me va a responder? ¿Qué me va a decir? ¿Qué es lo que va a suceder? Y son 5 minutos. A veces 5 minutos se demora una persona en respondernos un mensaje y nosotros ya estamos pensando muchas cosas en nuestra cabeza. Y peor si nos hicieron esperar, quién sabe, una media hora, no sabemos qué respuesta se va a tener. Imagínense a Pablo, cuántas semanas o cuántos meses tuvo que esperar que Tito llegue a Corinto, les dé la carta, saber que ellos se reunieron, escucharon, qué reacción tuvieron y todavía esperar que él recién regrese. Debe de haberse estado muriendo, ¿no es cierto? Él por dentro debe de haber estado desesperado y eso era lo que a él le tenía angustiado. Y por eso mientras estaba en su ministerio no dejó de activarse en su ministerio, siguió predicando y todo, pero tenía eso en su corazón y solamente quería saber qué es lo que pasaba. Para darles un contexto general de la carta, queridos hermanos, y para que ustedes puedan entender y ustedes puedan tener en su casa un contexto que les ayude a comprender de mejor manera, para que ustedes vayan siguiendo la secuencia de 2 de Corintios. Esta carta realmente lo que va a hablar siempre es del corazón de Pablo. Él va a demostrar todo lo que él siente, de cómo es su ministerio, de cómo es ser apóstol. Para que ustedes comprendan, desde el capítulo 1 al capítulo 10, ustedes van a encontrar cómo es el ministerio, las características del ministerio de Pablo. Dentro de ese mismo rango, el capítulo 8 y el capítulo 8 y el capítulo 9, ustedes van a encontrar exactamente lo que Pablo hacía, colectas para las iglesias que eran perseguidas, en específico para la iglesia de Jerusalén. Y desde el capítulo 11 en adelante hasta terminar, ustedes van a encontrar la defensa del apostolado de Pablo. Entonces lo que estaba demostrándoles a los corintios en la segunda carta, les estaba diciendo, mira, estaba preocupado por ti, estaba volcando todo su corazón y diciéndole, yo sé que estaba trabajando en el ministerio, sé que seguía predicando el ministerio, pero estaba pensando en ustedes. Les mandé una carta, sí, les mandé una carta porque tenía que llamarles la atención, porque era necesario que ustedes dejen las cosas malas y las saquen de su vida. Pero seguía pensando en ustedes. Y es entonces que Pablo decide en ese momento irse a encontrar con Tito. Y yo decía, bueno, ¿y cuánto de distancia hay entre el lugar de Troas que estaba Pablo a Macedonia? Y encontré que aproximadamente en barco tenía que irse de 100 a 130 kilómetros y a pie o en camino 15 kilómetros más. Sumando, digamos, 145 kilómetros. Nosotros hoy podemos decir, bueno, 2 horas de viaje, ¿no es cierto? 2 horas y media. Pero no era ese tiempo, queridos hermanos. ¿Cuánto tiempo tuvo que demorarse Pablo? Y es entonces cuando Pablo, en medio de esa angustia que se encontraba, en medio de esa desesperación, él pensó lo siguiente, queridos hermanos. Y es por eso que hay ese corte abrupto en el relato de Pablo, porque lo que pensó él fue lo siguiente. Y ahí está el versículo 14, que dice, así que gracias a Dios. Primera enseñanza, queridos hermanos. Primera enseñanza de esta porción bíblica: en medio de la dificultad, de la angustia que usted se encuentre, en medio de todo lo que le puede pasar, querido hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios. Usted está en un problema, querido hermano. No tiene trabajo, está endeudado, tiene dificultades con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Haga lo mismo que Pablo. Párese un momento. Gracias Dios. Gracias Dios, gracias. Gracias, ¿por qué? Y va a seguir Pablo. Quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes
con un fragante perfume. Gracias Dios porque soy tu hijo. Gracias Dios porque tú me has permitido disfrutar de tus bendiciones. Gracias Dios porque tú estás presente en mi vida. Ese debe de ser nuestro actuar. Pablo se encontraba con la preocupación en su corazón, no le permitió ya incluso seguir avanzando en el ministerio. Y de seguro que cuando se subió en el barco, lo primero que dijo es: gracias Dios. Gracias Dios por permitirme ser tu hijo, porque tú a través del Señor Jesucristo me has salvado. Y hoy soy tu hijo. Y hoy puedo disfrutar de ese fragante perfume que podemos ser ante la presencia del Señor. Queridos hermanos, eso debemos de actuar, esa debe de ser nuestra forma. Cuando Pablo empezó a escribir esto, dice que lo que traía a colación, porque estudiaba esta porción, esta parte, y dice que lo que traía a colación era una idea semejante, y bueno, tenemos nosotros también un poco de la idea de lo que normalmente se hacía con el Imperio Romano. Sí hemos visto, ¿no es cierto?, las películas del Imperio Romano. Cuando entra el emperador romano, siempre hay un desfile, en donde van primero los caballos y todo eso, ¿no es cierto? Y al final entra el emperador romano. A esa idea nos hacía Pablo. Esa idea es la que quería él ponernos sobre la mesa. Y era justamente que en ese momento en el que entraba el emperador romano en las ciudades, se quemaba incienso, queridos hermanos. Por toda la ciudad se quemaba incienso. Y por donde iba a pasar se botaban pétalos de rosas o de flores. ¿Con qué finalidad se botaban los pétalos? Con la finalidad de que sean molidos por las pezuñas de los caballos, ¿sí? Y las flores boten su aroma. Y ese olor de las flores que se brotaba también se mezcle con el olor del incienso. Y entonces en la ciudad, en ese momento, por todo lado, tenía un olor muy agradable. Todos sabemos que en esa época no siempre olía la ciudad bien, ¿no es cierto? Porque no tenían un lugar específico donde estar los baños o la basura. Debe de haber tenido un olor terrible. Pero en aquella ocasión, cuando estaba el emperador, toda la ciudad olía bien. ¿Por qué? Porque se quemaba un incienso agradable. Y se unía con el olor de las flores. Y el ambiente tenía un olor muy agradable para todos. Y él estaba trayendo a colación esta idea con la finalidad de saber que nosotros, los que somos hijos del Señor, tenemos eso, un olor agradable. Vamos a leer el versículo 15, ¿qué dice? Nuestras vidas, ¿no es cierto? Así empieza. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Queridos hermanos, nosotros somos un olor agradable al Señor, a Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hizo ese trabajo, ¿no es cierto? Ese trabajo de habernos salvado. Y Pablo empieza a agradecerle al Señor: gracias Dios, gracias porque tú has permitido que nosotros seamos ese perfume agradable a ti. Gracias porque a través de eso yo tengo bendición en mi vida. Y porque entiendo que todas las cosas me sirven para bien. Estaba desesperado, estaba angustiado, pero él sabía que lo que tenía que hacer es comunicarse con el Señor, agradecerle al Señor: soy tu hijo. Y un perfume que es diferente para cada una de las personas. ¿Por qué es diferente, queridos hermanos? Y para esto voy a traer a colación otro versículo. El versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Puede anotarlo para que usted pueda leerlo a detalle. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios les ha dado, pero aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es esa piedra
que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Queridos hermanos, para los que estamos aquí, entendemos la fragancia de Cristo, ¿no es cierto? Todos los que estamos aquí entendemos acerca de la verdad de Cristo. Sabemos que el Señor vino por nosotros para poder pagar eso que no podíamos pagar, esa muerte que debíamos de tener, esa separación inmediata que debíamos de tener con nuestro Dios Padre. Pero Él pagó para que usted tenga entrada y usted comprende de eso y usted se entiende lo que le estoy diciendo. Pero esta verdad que le estoy exponiendo para los de afuera es locura, porque ellos nunca van a comprender que viven en pecado, porque sus ojos no lo ven, están velados. Es por eso que para ellos el olor de nosotros, que es para vida, para ellos va a ser para muerte. Esa piedra que para nosotros es nuestra fortaleza, nuestro fundamento, sobre el cual estamos nosotros plantados, para ellos será el tropiezo para ir a la condenación eterna. Porque la palabra de Dios dice que al que no se le halló escrito en el libro de la vida, ¿qué le corresponde? El lago de fuego. Entonces el trabajo de nosotros es poder impregnarnos de ese perfume. El trabajo de nosotros es poder impregnarse de ese perfume. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, mi querido hermano, que usted por donde vaya sea el representante. Así como Pablo, mientras estaba caminando hacia Troas y tenía el corazón pensando en Corinto, él seguía impregnando a la gente de ese perfume. Y toda la gente que comprendía el aroma de ese perfume también se impregnaba. Y seguían comprendiendo y seguían entendiendo. Pero ¿cómo es eso, mi querido hermano? ¿Cómo podemos tomar ese perfume? Es solamente estudiando su palabra. Porque es como tener el perfume más caro, ¿no es cierto? El perfume que ustedes conozcan, realmente déjenme decirle que de perfumes no conozco nada. Pero el que ustedes crean o el que ustedes conozcan y cojan el perfume y digan, bueno, se va a acabar, voy a ponerlo acá y lo tenga escondido ahí. Puede ser el más delicioso, el que mejor puede oler, pero si está guardado, no sirve de nada. Lo mismo sucede con esto, mi querido hermano. Cuando usted coge este perfume delicioso, y lo estudia, su comportamiento va a cambiar, querido hermano. Su forma de actuar va a ser distinta. Todo lo que usted haga va a atraerles al resto. Y para los que sean de Cristo, que el Señor los haya escogido y que ya sepa antes de la fundación del mundo que iba a ser su hijo, de seguro les va a atraer, porque va a decir, oye, ¿qué fragancia ocupas? ¿Por qué tú piensas distinto a los demás? ¿Por qué tu accionar es distinto a los de los demás? Déjeme decirle, querido hermano, que esa es la verdad. Si usted se comporta de manera distinta en su trabajo, en donde usted se desempeñe, en la universidad, en el colegio, donde usted esté, todo el mundo le va a pedir consejo. Todo el mundo se va a acercar y le va a contar sus problemas. Porque aún en medio de su necedad, en la oscuridad que ellos viven, ellos se dan cuenta que es distinto a usted. Y van a tratar de buscar otra salida. Y usted va a tener la oportunidad, sin la necesidad de haberse parado y haberse puesto a evangelizar, usted va a tener la oportunidad de hablarle de Cristo. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir exactamente, le vas a decir, sí, sabes que si yo pienso distinto, yo te voy a dar un consejo, pero el consejo que yo te voy a dar no va a ser mis palabras, van a ser las palabras que estén en la Biblia. Y te voy a dar lo que dice la palabra del Señor y lo que el Señor manda. Y los que son de Cristo querrán saber más del perfume. Pero si nosotros tenemos guardado el perfume y no nos queremos apropiar del perfume y no lo queremos usar, queridos hermanos, nadie va a saber acerca del perfume. Queridos hermanos, es nuestro trabajo. Es el trabajo de todos nosotros, porque hay una pregunta retórica al final.
Si ustedes leen de la porción que acabamos de leer, de los 2 versículos que acabamos de leer en este momento, hay una pregunta retórica que hace Pablo y dice en el versículo 16: para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Y ahí está la pregunta: ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Quién es la persona adecuada? Nosotros somos las personas adecuadas que debemos de regar el perfume del Señor. Nosotros somos los representantes de Cristo, pero no hacemos nuestro trabajo. Tenemos escondido el perfume y le tenemos empolvado al perfume. Queridos hermanos, amados hermanos, no permitamos que llegue una carta severa a nuestras casas para que se pueda abrir la palabra de Dios y que tengamos tiempo de estudiarla y que nos impregnemos del perfume de Cristo. Empecemos a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, buscando ser esos representantes que por donde caminemos se pueda oler la fragancia de Cristo. Eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que nos está pidiendo Pablo. En ese momento Pablo, la respuesta de ese versículo era: ¿quién es el que puede hacer esto? Estaba hablando de él Pablo. Y el versículo 17 él va a responder y va a decir: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Les estaba haciendo recordar a los de Corinto y les estaba diciendo: ustedes dejaron entrar a falsos maestros a su iglesia, aquellos que no tenían el perfume de Cristo, aquellos que olían de manera diferente. A ellos permitieron que ingresen a su iglesia. Por eso es doloroso, queridos hermanos. Es muy doloroso, queridos hermanos, en verdad, saber que todavía hay personas que puedan escuchar a falsos maestros como Cash Luna, como Dante Gebel. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué escuchar esas cosas cuando hay que escuchar a maestros que amen a Cristo, que estén impregnados del olor de Cristo y que nos enseñen la verdad? Pero seguimos queriendo impregnar y dejar entrar a falsos maestros a nuestras casas que nos enseñen cosas que no están bien. No es correcto, queridos hermanos. Aprendamos la palabra del Señor, utilicemos esto. No es el filtro el hermano que está delante, no. El hermano que está delante puede equivocarse. El filtro es esto. Este es el filtro de la fragancia de Cristo. Empecemos a utilizar la palabra de Él para filtrar qué es lo que ingresa en mi casa, qué es lo que escuchan mis hijos, qué es lo que escucha mi esposa, qué es lo que escucha mi esposo, qué se está enseñando en mi casa. Nosotros somos los representantes del Señor. El Señor ha permitido que nosotros nos impregnemos a través del sacrificio del Señor Jesucristo de ese perfume. Y nuestro trabajo es ser agradable al Señor. Ser agradable al Señor, queridos hermanos. Y por eso les decía, el versículo que leíamos al principio va a traernos la conclusión. Y voy a volverlo a leer. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Yo les pregunto, queridos hermanos que están casados, ¿cómo podemos agradar al esposo o a la esposa? ¿Cómo le agradan al esposo o a la esposa? Habrá cosas específicas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué usted sabe esas cosas específicas? Yo les digo, por ejemplo, si a mí me quiere agradar mi esposa, sabe que a mí me gusta una carne en término medio, y ella trae la carne, y yo ya sé que mi esposa me tiene que decir algo, porque no es coincidencia. Pero bueno, ella sabe que eso me agrada, ella sabe que eso me gusta. ¿Pero por qué ella sabe? Porque me conoce. ¿Usted quiere agradarle al Señor? Conózcale. Aquí le va a conocer al Señor. A través de este libro va a conocerle al Señor.
Acabamos de cantar. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. ¿Quieren ser grato perfume? ¿Quieren que su vida sea grato perfume? Conózcale al Señor y sépale que le agrada a Él. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Y sea ese grato perfume. Terminemos orando. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque usted es un Dios de oportunidades, Padre. Porque usted hoy nos extiende una vez más, Señor, su perdón, su gracia, su misericordia. Y nos permite, Señor, llegar otra vez a su presencia para pedirle perdón, entendiendo que no hemos sido ese grato perfume que usted quiere de nosotros. Que en ocasiones hemos escondido el perfume que usted nos ha provisto, Señor, y que no queremos mostrarlo, Padre. Pero nosotros somos los representantes, Señor, los cuales vamos a buscar cada vez más de su fragancia, buscar cada vez más de su perfume, Señor. Y vamos a irnos moviendo por todo lado, entregando ese perfume a todos los que son sus hijos, Padre Celestial, que ustedes ya lo han escogido de antemano, Señor, antes de la fundación del mundo. Y que a través de nuestra acción, de lo que podamos pronunciar, Señor, se pueda demostrar su fragancia, Padre Celestial, lo que es usted, mi Dios. Gracias, Padre mío, porque hoy nos da esa oportunidad nueva de poder permitir que nuestra casa, que todo nuestro hogar huela a ese perfume excelente y que sea un grato perfume a su presencia en nuestro hogar. Gracias, Padre Celestial, por todo. En nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.